Empecemos. Contamos a todos que nosotros grabamos estas reuniones porque mucha gente se interesa y no puede asistir, pero luego las puede ver y es parte del material que vamos atesorando a lo largo de nuestras actividades para poder compartir con la comunidad que vamos formando. Bueno, mi nombre es Silvia Carrió, yo pertenezco a la SAMEN y este es el último Ateneo abierto virtual de este año. Antes de que presente a los expositores de esta noche, la palabra expositores no sé si dudé porque no era la más apropiada, a los participantes. Eh, Quería darles la bienvenida a todos, darle la palabra a Carlos si quiere saludarnos. Bueno, bienvenidos todos al último Ateneo. Sigamos. Hay gente que se une por primera vez, hay gente que nos viene acompañando ya en otras reuniones. Eh, voy a ir directamente entonces a presentar a nuestros invitados. Esta noche nos acompaña la doctora Ana María Rancich, que es profesora en Ciencias de la Educación y doctora en Humanidades Médicas de la UBA, y Joaquín Aberbach, que es especialista en clínica médica, docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, perdón, de Mar del Plata. Voy a darles la palabra. Los hemos invitado con mucho entusiasmo porque ellos tienen algo muy interesante para compartir con todos nosotros y lo que más necesiten contar acerca de su propia experiencia, imagino que lo harán durante su presentación. Como siempre, la dinámica que tenemos prevista es que ellos tengan una media hora aproximadamente de presentación y luego abriremos el diálogo, las preguntas, los comentarios y todas las reacciones que ustedes quieran compartir con nosotros. Bueno, adelante, por favor. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Perfecto. Bien. Bueno, nos han invitado muy gentilmente a compartir una experiencia que hicimos alrededor de la ceremonia de graduación de los primeros graduados de nuestra escuela de medicina, y nos encontramos hace poco en un congreso de educación médica con Ricardo, con Elizabeth, y ahí surgió esta invitación. Voy a ver si puedo. ¿Estás de acuerdo, Anita? Comparto un poco la pantalla, hablo un par de minutos y te doy el pie con tu parte de presentación. ¿Querés presentarte ahora? ¿Me escuchás, Anita? Sí, te escucho. ¿No ibas a empezar vos o empiezo yo? Como vos quieras. No, yo arranco un chiquitín, está todo muy ajustado, muy aceitado, como verán, así que voy a compartir un minuto de pantalla, a ver si me va bien, ahí está. Bueno, ¿se ve? Perfecto. ¿Sí? Bueno, un poco este es el nombre de alguna de lo que vamos a estar conversando. Esto es un póster que habíamos llevado a Caen, donde yo relato que en algún momento, hace un tiempo, yo tuve contacto con Anita, con el profesor Silverman, estábamos recorriendo una serie de pósters en un encuentro y empecé como digo yo, desasnarme sobre lo que era el así llamado juramento hipocrático. Y lo que más me llamó la atención fue que en realidad inclusive los mismos estudiantes podían de alguna manera redactar cuál sería su compromiso profesional al egreso. Como justo estaba por egresar nuestra primera
cohorte de estudiantes. Esto sucedió antes, pero cuando llegó el momento de que iban a egresar, a mí me quedó dando vueltas esta idea y le propuse a las autoridades de nuestra escuela que hiciéramos este trabajo y propuse un taller optativo a estos 89 estudiantes dispuestos a graduarse, de los cuales participaron unos 33, y ahí fuimos aprendiendo un poquito algo de lo que no sabíamos de este compromiso profesional, buscando contribuir a una ceremonia de graduación que fuera significativa, que no fuera algo que no recordáramos o algo así. Yo iba a hacer ahora esta pregunta. Tenemos varias médicas entre la audiencia, ¿verdad? Eh, ¿Alguien recuerda por qué juró? ¿Qué fórmula se usó? ¿A qué se comprometía? Yo sí me acuerdo, A ver, Sí, sí. cuéntenos. yo sí me acuerdo. Era la fórmula clásica que se usa, por ejemplo, para asumir en un ministerio o en algo de la función pública. Por Jesucristo, Dios, la patria. Bien, hasta Yo ahí. hice el juramento de Ginebra, Ajá, bien. pero no podría decirte cuál es el detalle. Pasaron unos cuantos años, ¿no? Yo la Sí, verdad yo que no también me... me acordaba que era la Convención de Ginebra, pero no me acordaba bien lo que decía ni por qué juré. No lo sé. Yo tengo la impresión cuando a mí me dieron el diploma que no hicimos ninguna jura, pero pues por lo menos no dejó un recuerdo imborrable porque no me acuerdo nada. Bueno, algo de esto que ustedes relatan es lo habitual, ¿no? Como que esta cuestión pudiera ser significativa, que en realidad es un rito de iniciación, un rito de pasaje, pierde jerarquía y se convierte en un acto bastante automático, cuando en realidad, nada, tiene un valor que puede ser significativo. Bueno, no quisiera demorar más. eh, Esto fue un poquito lo que vieron Beatriz y Ricardo y por lo cual nos invitaron. Anita, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Joaquín, y gracias por invitarme para hacer esta presentación en esta sociedad. Y bueno, por lo que escuchaba, usaron la Declaración de Ginebra, que en la Argentina creo que es, por lo menos en facultades públicas y también en privadas, es la más usada. Pero la Declaración de Ginebra tiene varias versiones, siendo la primera la de 1948, y después tiene 6 versiones más, siendo la última la del 2017. Más o menos yo puedo saber a qué versión, si me dicen de qué facultades son. Si les digo de La Plata, se utilizó hasta el 93 se utilizó la fórmula del 48. Como trabajé varios años allí y como suele suceder, se habla de cualquier juramento médico, se le pone el sinónimo de juramento hipocrático. En una de las juras que yo iba, porque me gusta ver las juras, porque hace 43 años que estoy trabajando sobre estas temáticas, voy en La Plata y a los graduados les entregaban, además del diploma, como una cartulina, y a la salida de la ceremonia me acerco a una graduada y para ver qué le habían entregado. Y habían puesto juramento hipocrático. Ahí fui enseguida a las autoridades a decirle que no era el juramento hipocrático el que se utilizaba en ese momento, sino que era la Declaración de Ginebra del 48. Entonces, ahí las autoridades decidieron cambiar la Declaración de Ginebra por una versión más moderna. No sé, Beatriz, ¿no? Que recibiste en La Plata. ¿En Sí, qué en La año Plata te en el recibiste? 2000, en el año Y 2000. bueno,
utilizaste la Declaración de Ginebra versión 1993, que en ese momento era una de las más actualizadas. Y las otras personas que utilizaron que se recuerdan que utilizaron Declaración de Ginebra, Y la ¿de mía qué yo me lugares? recibí en la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires, en el 96. Bueno, El Salvador, no estudiamos específicamente en las privadas, pero en el 90, no, es verdad, en el 96 El Salvador utilizaba la Declaración de Ginebra del 48 también. Lo que pasa es que la primera que utilizó fue Buenos Aires, y ahí fueron copiándose todas las demás facultades, y por eso muchas tienen la Declaración de Ginebra. Pero hay algunas facultades, como dijo el doctor Ricci, que tienen sus propias fórmulas, sobre todo las privadas, y con alguna orientación religiosa tienen sus propias fórmulas. Bueno, pero un poco el objetivo de esta presentación es hablar un poco de la narración, de cómo surge el juramento hipocrático, que es el que le da base a los juramentos que se utilizaron en la educación médica occidental principalmente. Podemos decir que podemos hacer dos historias, dos narraciones distintas del uso, del surgimiento, mejor dicho, del juramento hipocrático. Una desde el punto de vista mitológico, en la antigua Grecia, y otra desde el punto de vista histórico, en sí. Ustedes saben que un mito es una narración donde intervienen tanto dioses como seres mortales, con algunos acontecimientos fantásticos que pueden ocurrir, asociados mucho con la naturaleza. Voy a empezar entonces con la mitología que dio origen al juramento en la antigüedad griega. Ustedes saben que Apolo era el dios de la medicina y de otras especialidades de la guerra también. Pero bueno, era el dios de la medicina y se enamora de una mortal que era Coronis. Con él, y se casa, con ella engendra un hijo, pero a su vez Coronis se enamora de otro mortal y se casa con él. Se casa con Ischis. Al enterarse Apolo, muerto de celos, lo que hace es matar a Ischis y matar también o herir mortalmente a Coronis. Pero se arrepiente. Y puedes pasar la siguiente diapositiva. Se arrepiente y decide sacar del vientre de Coronis a su hijo Asclepio. Ahí vemos una imagen. Algunos consideran que es la primer cesárea que se realiza con una persona moribunda. Pero Apolo previamente había formado en el arte de la medicina al centauro Quirón. Entonces le entrega a su hijo Asclepio, al centauro Quirón, para que lo forme en las artes médicas. A ver la otra. Sí. Ahí tenemos entonces a Apolo entregando a su hijo Asclepio para que lo forme en medicina. Asclepio aprendió muy rápido la medicina, las técnicas, las artes, todo lo específico. O sea, llegó a superar prácticamente a su maestro. Pero fue tanto el poder que tenía que llegaba hasta resucitar a los muertos. Entonces, lo hacía, por un lado, para tener más poder, y por otro, por el amor que tenía al oro, porque a los que generalmente resucitaba eran o a los reyes o a los poderosos. Eso causó
mucho malestar y mucho enojo ¿podés pasar la otra, Joaquín? Gracias. Bueno, ahí tenemos a Asclepio, a Quirón y a Apolo. Eso creó mucho enojo en Hades, que era el dios de los infiernos, porque, claro, resucitaba a todos, y ya en esa época podría haber corruptos y demás, y el infierno quedaba despoblado, totalmente despoblado. Entonces, Hades se le queja a Zeus que eso no podía ser, no podía ser. Entonces, lo que hace Zeus, mata a Asclepio con un rayo. Pero Apolo, por supuesto, Apolo siente la muerte de su hijo y le pide a Zeus que por lo menos lo coloque en una constelación. Y lo coloca en la constelación del Serpentario. Y ahí comienza Asclepio a constituirse como el dios de la medicina. Y empiezan a construirse el primer Asclepión en Tesalia, donde habitaba el centauro Quirón, y ahí en ese templo empiezan las primeras curaciones. Y comienzan a constituirse las familias de los Asclepíades. ¿Por qué? Porque Asclepio, tanto su esposa como sus 5 hijas y sus 2 hijos varones, todos eran médicos o se dedicaban a una especialidad de la medicina. Y ahí la medicina se constituye y se forma, la educación médica se hace en los grupos de familia llamadas los Asclepíades. Pero ¿qué pasa? Este grupo también era un grupo cerrado, característico, y no quería que se divulgara los conocimientos que tenía. Entonces, como las enfermedades iban creciendo, la población también, era necesario incorporar no solo familias de médicos o descendientes, sino a extraños. Y para comprometerlos de alguna manera, se los obligaba a jurar. Y ahí se supone, una de las corrientes señala que el juramento hipocrático es anterior incluso a Hipócrates y que nació de estas familias de médicos llamadas los Asclepíades en los propios Clepiones, o sea, en los propios templos de Asclepio. Si pasas la otra, por favor, Joaquín, ahí lo tenemos a Asclepio con su vara, su serpiente enroscada, a veces también en alguna de las imágenes aparece con un perro. La siguiente, por favor, Joaquín. Eso es los restos de un Asclepión, o sea, del templo de Asclepio, donde no solamente se hacían las oraciones para las curaciones, donde existían los enfermos, ahí vivían los Asclepíades, y se hacían cantos, se hacían sacrificios de animales para la cura de los enfermos. La otra, por favor, Joaquín. Bueno, y luego tomemos la vertiente histórica, digamos. Todos los autores estudiosos y académicos consideran que el juramento realmente es el juramento hipocrático, cuyo autor es Hipócrates, porque figura en el corpus hipocrático, aunque algunos también los consideran que fueron realizados por sus propios alumnos, por los propios alumnos de Hipócrates. También Hipócrates estaba constituida su enseñanza por sus propios hijos, o sea, los hijos de Hipócrates también eran médicos. Si pasás la otra, Joaquín, por favor. Hipócrates, ¿cómo se formaba ahí en ese momento? ¿Cómo Hipócrates formaba a sus hijos y a los futuros discípulos?
Lo hacía debajo de ese árbol que todavía existe, que es un retoño llamado y reconocido como el plátano de Hipócrates. Enseñaba debajo de ese árbol. Y un poco, ¿por qué el juramento hipocrático? Lo mismo que habíamos dicho hace un ratito de la historia mitológica. O sea, no querían los grupos médicos que el conocimiento que tenían, las habilidades que tenían y demás, fuera transmitida al resto de la población. Entonces, en cierta medida, eran obligados a jurar previamente para poder ingresar al grupo de formación. Y se considera que el juramento hipocrático era un juramento de iniciación y no un juramento de graduación como se puede haber utilizado en distintas épocas. No sé si hay alguna pregunta o algo en particular que les haya llamado la atención. ¿No? ¿Conocían esta? Pregunta, Sí, el Elizabeth. juramento implicaba comprometerse a mantener un secreto sobre lo que iban a aprender. No, el juramento hipocrático tiene varias partes, por empezar. Bueno, hay una invocación a los dioses, Apolo, Asclepio, Igea y Panacea. Y la segunda parte, y es lo que a mí me motivó a trabajar más en los juramentos médicos, el segundo párrafo se refiere a la relación moral que hay entre maestro y educando, maestro y discípulo, una relación ética, o sea, un compromiso moral entre unos y otros. Luego sí está la parte de lo que es el convenio, referido principalmente al contrato que tiene que tener con el paciente. Y por último hay una invocación que pide que si cumple con todo lo que dijo previamente, tenga fama y reputación y sea reconocido por todos los hombres, pero si no lo cumple, ocurre todo lo contrario. No sé, Elizabeth, ¿quedó respondida la pregunta? Y dentro del contrato que tiene con el paciente, ahí surgen los principios que son válidos hasta la actualidad, que es el principio de beneficencia y el principio de no maleficencia. Y además tiene algunas cláusulas que si lo utilizáramos en este momento sería imposible de poderlas cumplir, como la operación de cálculos de vejiga. O sea, era una prohibición que se le hacía al médico, y esto se asocia un poco, digamos, con esto que no querían transmitir los conocimientos que querían, no querían perder su reputación y fama. ¿Por qué se les negaba? En un texto de juramento se les prohibía hacer la operación de cálculos de vejiga. ¿Por qué? Porque en esa época, en Grecia sobre todo, debido a que las aguas eran muy salinas, era bastante común tener cálculos de vejiga y hacer una operación cuando el cálculo era grande, no se podía orinar, eso causaba mucho dolor y el paciente el paciente sobre todo, porque se daba más en hombres, pedía que se los operara, pero piensen ustedes que era una operación muy cruenta, no había antibióticos y la mayoría moría. Entonces, si moría la mayoría, la reputación de los médicos disminuía. Entonces, lo que dice el juramento, no haré la operación de la piedra, y lo deriva a los litotomistas, que eran los específicos que hacían esa operación y eran itinerantes, o sea, iban de ciudad en ciudad a medida que iban muriendo las personas, ellos iban cambiando de ciudad. Entonces piensen que ese compromiso en la actualidad, así tan específicamente, no se puede
no se puede llegar a cumplir. Y se ha transformado en los juramentos actuales como el compromiso de derivar cuando alguna problemática particular del paciente no se puede resolver y derivar a la persona que tenga los conocimientos específicos. Entonces, en definitiva, esas son las dos ramas que corren bastante paralelas de cómo surge el juramento, que es tan tradicional en nuestra medicina y en educación médica en particular. Joaquín, pasás por favor la otra. Bueno, ahí hay una estatua en Kos, donde nació Hipócrates. La atención que hacía con sus discípulos lo hacía en presencia, mejor dicho, la atención a los pacientes lo hacía en presencia de sus discípulos para que aprendieran. La siguiente, Joaquín. ¿Hay una mujer, Anita? ¿Cómo? ¿Hay una mujer entre los discípulos? No te Y escucho, no, la Joaquín. mamá del paciente. Claro. Esperen que me... sí, ¿qué preguntaron? Si hay una mujer, o es la mamá del paciente, claro. Puede ser la mamá del paciente, puede ser la mamá del paciente, o pueden ser varios pacientes ahí. Ok. No está muy bien especificado. Sí. Bueno, vamos a hacer, si a ustedes les parece, un poco brevemente una pequeña historia de cómo ese primer juramento se fue modificando con el tiempo. Tenemos el juramento hipocrático, pero no es el único de la antigüedad. En la antigüedad hay otro juramento perteneciente a una cultura oriental, como es la cultura hindú, que también es un juramento de iniciación, o sea, con las mismas características. Se le tomaba al alumno cuando ingresaba. El juramento de iniciación de Caracas Samhita fue primero de tradición oral hasta el siglo I después de Cristo, que Caracas Samhita, médico, escribió un manual e inició su manual con el juramento que se venía transmitiendo desde 1500 años antes de Cristo. Algunos compromisos son similares y otros no tanto. Por ejemplo, prohíbe atender a los moribundos y prohíbe atender a las mujeres que no sean cuidadas por sus maridos o sus guardianes. Eso estaba terminantemente prohibido para el médico. Esos son los dos únicos juramentos que se conocen. Se supone que puede haber también uno de Imhotep, que fue el dios de la medicina egipcia, pero hasta la fecha no se ha encontrado. Luego, seguimos, Joaquín, ya en la antigüedad no se tiene referencia que se haya usado. Se habla del juramento o hipocrático, se habla del juramento en libros o en cartas de los sacerdotes a futuros médicos, pero generalmente no lo dicen textualmente como es, lo utilizan solamente para orientar la conducta de los médicos. Pero hubo una escuela de medicina hebrea, la escuela de Asaf, que tuvo su propio juramento, inspirado en el hipocrático, pero con bases de la religión hebrea. Ahí está una foto de ese juramento. Tanto el de Caracas como el de Asaf son juramentos mucho más largos de lo que es el juramento hipocrático. ¿En Y qué año luego, bueno, Ana, en qué año podrías ubicar este juramento de Asaf, más o menos? creo que es, no se sabe bien con exactitud, del siglo VII después de Cristo, el de Asaf. Y bueno, después tenemos la creación de las universidades con las escuelas de medicina, seguimos con la otra, Joaquín. Ay, no, perdón. Ojo, el surgimiento o las distintas religiones que se manifiestan, sobre todo fines de la antigüedad y principios de la Edad Media,
hace que cada una de las religiones tome el juramento hipocrático y lo adecue a los principios de su religión. Así tenemos el juramento hipocrático, como sería jurado por un cristiano, que está en el Museo del Vaticano. Después hay otra, lo que se conoce como paráfrasis hebrea, que es supuestamente basado en el hipocrático, pero escrito por un alumno como un apunte de una clase. Y después está el árabe, que está basado en el hipocrático. Entonces, en el medioevo tenemos las tres religiones que transformaron el hipocrático de acuerdo con su orientación religiosa. Y ahora sí, en la siguiente, los medievales tenemos también los juramentos de las escuelas médicas, que ahí pasa a ser, es la instancia en que pasa a ser juramento de graduación. En las escuelas, en los tres grados académicos, bachiller, licenciatura y doctorado, en todas las escuelas médicas, Salerno, Montpellier, París, utilizan un juramento adaptado a cada una de las carreras. Y también el doctor Ricci hablaba del juramento que había tomado en el colegio o en la municipalidad. Las ciudades necesitaban tener médicos y esos médicos que pasaban a ser empleados, digamos, de la ciudad, los obligaban a jurar también. Bueno, y después llegamos a la modernidad, Joaquín, y tenemos juramentos de personalidades, ya que escriben juramentos, como Amatus Lusitano, que también es hebreo, toda una orientación en esa religión. Siguen los juramentos de las escuelas de medicina y aparecen en Inglaterra libros de medicina que acostumbran, como inicio del libro, poner el juramento hipocrático, pero adaptado por cada uno de sus autores. El objetivo era de estos libros orientar la conducta de los médicos en base sobre todo a las otras medicinas o a las otras prácticas que no correspondían a la medicina oficial de ese momento. Y bueno, luego tenemos los contemporáneos, Joaquín, que también las de escuelas médicas, las de asociaciones médicas, como la Declaración de Ginebra, que aparece luego de la Segunda Guerra Mundial y de lo ocurrido en Alemania, y personalidades que ya médicas y no médicas que empiezan a profundizar sobre aspectos éticos y redactan su propio juramento. Incluso, por ejemplo, en Rusia y en Cuba, las autoridades redactaron un juramento y es aplicado a todos los graduados de todas las facultades de medicina de esos países. En cambio, en otros países se puede elegir el texto o personalidades o decanos de las facultades o autoridades o eticistas redactaron juramentos que se utilizan en las distintas escuelas de medicina. O como fue la experiencia que se tuvo en Mar del Plata, a veces el mismo grupo de graduados, la misma corte de egresados, es la que redacta el juramento, como en Harvard, por ejemplo. Son los mismos alumnos. Llega un momento en que en base al juramento del año anterior, las nuevas promociones hacen una adecuación a los valores que ellos consideran que deben tener en ese juramento. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Así como también hay en Occidente, también en Oriente se fueron modificando los juramentos y también se utilizan. Incluso se utilizan a veces para distintas instancias de la carrera. Joaquín, el siguiente.
importante saber lo que es jurar. Y la mayoría de los egresados que van a jurar desconocen por lo que van a jurar. Ustedes mismos tampoco se han... recuerdan que era la Declaración de Ginebra, pero ustedes mismos dijeron, no me acuerdo lo que decía. En algunos lugares, como les comentaba, lo dan escrito y se puede poner en un cuadro, pero no solamente a ustedes les pasa, hay estudios, hay trabajos, hay artículos que se han hecho encuestas a graduados preguntándole por lo que han jurado y cuáles eran los compromisos. Y ha pasado exactamente que ustedes no se acuerdan. Un poco es eso porque al alumno, como decía muy bien Joaquín al principio, el juramento es como un rito de pasaje, es una tradición, es una instancia o una situación o un acontecimiento donde van amigos, familiares, docentes, compañeros, y no debe faltar ninguna graduación, supuestamente. Pero el egresado muchas veces va sin saber a lo que va a jurar y a qué se va a comprometer, y sobre todo a si está de acuerdo por lo que se va a comprometer. Es una promesa privada, ahora vamos a ver. Por eso decimos que jurar es un acto en el que participa la inteligencia o la razón. Hay que saber por lo que se va a jurar y tener la voluntad de jurar. No se lo puede obligar a jurar al egresado en ninguna carrera si en esos compromisos no está de acuerdo. Y si se compromete con algo, adquiere una responsabilidad frente a sí mismo y frente a la sociedad o al grupo de pertenencia de acuerdo con los compromisos que ha utilizado. Esa sería la caracterización de lo que es jurar. Vamos a ver. No sé si viene... ¿quiénes intervienen? Tenemos tres instancias que intervienen en este acto de jurar. El que jura capacidad subjetiva, ¿por qué? Porque él conoce sus valores y él conoce cuáles sus compromisos a futuro. Habla del juramento hipocrático. ¿Cómo? Hipócrates. No escucho. Bueno, y después el que adjura, el que obliga al cumplimiento, serían todos los presentes que obligarían, o los pacientes, si conocen cuál es el juramento o la que se ha comprometido, al cumplimiento de ese compromiso. Y los testigos, o el que garantiza el acto en sí, todos los que van a asistir a la ceremonia de graduación. En algunos países, o en algunas facultades, mejor dicho, de Estados Unidos, el juramento es un diálogo entre los graduados y los que serían los futuros pacientes, los que asisten al acto. Puede haber un representante de graduados y un representante del público como paciente, y van haciendo un diálogo y hacen compromisos mutuos entre ese pacto o convenio que hacen entre ellos. Sí. Vamos a ver las características, o las partes, mejor dicho, del juramento. Lo que les comentaba hoy, la invocación. Puede ser la invocación a los dioses, la invocación al evangelio, depende de la orientación religiosa. En algunas facultades, en las privadas, por ejemplo, pueden tener 2 o 3 fórmulas distintas, porque no todos los alumnos que concurren a privadas y religiosas practican esa religión, entonces le dan la posibilidad de tener solamente la invocación distinta. Después el grueso o los compromisos principales del juramento se refieren a compromisos con la sociedad, con el paciente, con la profesión, con los colegas, y ahora ha aparecido un aspecto muy importante y que en pandemia se tuvo que tener más en cuenta, que fue el compromiso del cuidado de sí mismo, consigo mismo, del graduado. Entonces, invocación.
Ojo, también en algunas facultades públicas tienen distintas fórmulas en cuanto a la invocación, pero no en cuanto a los compromisos. Los compromisos en sí, con el paciente, con la sociedad y demás, es el convenio. Contrato o pacto sería con los colegas, con los maestros, con la facultad, o sea, con los que acompañan, digamos, al graduado. Y el código en sí profesional es con los pacientes. Y luego, la imprecación, él le comentaba hoy, puede comprometerse a jurar y que recibir un premio si cumple los compromisos o un castigo si no los cumple. Generalmente en los juramentos actuales la imprecación se ha perdido y simplemente se dice juro por mi honor, nada más que eso. Esas son las partes. Desde ya, todo juramento tiene el código profesional, que sería el código referido a los compromisos con el paciente y con la sociedad principalmente. Esos no deben faltar, pero generalmente se agrega con colegas, con maestros, con la institución que lo formó, con asociaciones médicas, tienen compromisos de ese estilo. Sí, Joaquín, el otro. Perdón, no sé si se me escucha. Sí, sí, Bueno, Sandra. sí, bueno, yo aquí soy licenciada en enfermería, especialista Sí, en aspectos éticos y soy docente. sí, Quería preguntar acerca de esto que me parece muy interesante en cuanto al compromiso, la responsabilidad, sí. que si este juramento hipocrático tiene una connotación, por ejemplo, una connotación también legal, digamos, en lo que tiene que ver con la praxis, digamos, actual, en el momento en que los profesionales, ciertos, ejercemos nuestra actividad, ¿no? Y que si en algún momento todo esto que es el juramento, el compromiso, la responsabilidad, los testigos, etcétera, tienen alguna connotación legal a fines de entender también ese cumplimiento de nuestras responsabilidades al ejercer nuestra profesión. Sandra, excelente la pregunta. El juramento es voluntario y no es legal para nada. Es un compromiso privado, privado. No está obligado nadie a jurar. Entonces, pensá, Sandra, que no podés utilizar, y lo he hecho, tengo alumnos que trabajan conmigo en investigación, y tengo un abogado que ya es abogado y estudia medicina. Y le hice buscar legalmente si había algún antecedente en la República Argentina que sancionaran a un médico por algún error que haya cometido y se haya utilizado como fundamento el juramento hipocrático o el juramento que haya utilizado. No hay ninguno. O sea, no es legal. Y no es legal ¿por qué? Vamos a suponer que un profesional, sea enfermero, odontólogo o cualquier profesional de la salud, no se sabe si juró y por qué juró. Entonces no se lo puede castigar de ninguna forma porque no se sabe cuál es el juramento. Y además, como no está obligado a jurar, no se puede utilizar como recurso legal para castigarlo de alguna manera. Es excelente la pregunta porque todo el mundo considera, primero, que se jura por el hipocrático. Periodistas, en la televisión, en los diarios, en las películas, en las series de televisión, cualquier situación médica salta porque juró por el hipocrático. O sea, es medianamente tomado como sinónimo juramento médico o juramento profesional de las ciencias de la salud
como juramento hipocrático, cuando no es así. Es lo que comentábamos hoy. El juramento hipocrático es muy difícil de utilizar. Ojo, la Declaración de Ginebra, hecha por la Asociación Médica Mundial y sobre todo la última versión del 2017, pone abajo moderno juramento hipocrático, pero el título general es Declaración de Ginebra. Y más que un juramento, la declaración, al ser tan general sus compromisos, por eso la misma asociación le puso declaración. O sea, ahora, un poco como consecuencia del CAEM que fuimos con Joaquín en septiembre a Córdoba, y charlando y que participó de nuestro taller ahí sobre juramentos médicos, estaba la editora de la revista Radem, y nos pidió mandar un trabajo, y hemos mandado, y creo que según los comentarios se va a publicar ahora en la revista, y se refiere directamente a esto que estamos conversando ahora. Y sobre todo, no utilizar la palabra juramento hipocrático cuando realmente en la Argentina, en nuestro conocimiento, sabemos que nunca se hizo el juramento hipocrático. Nunca se hizo el juramento hipocrático. En su mayoría se utiliza la Declaración de Ginebra y no todas las facultades lo han actualizado a la última versión, digamos, del 17. ¿Quedó claro, Sandra? Sí, sí, clarísimo, clarísimo, clarísimo la diferencia que hay y bueno, y esta que tenía la duda de la connotación que tenía y la responsabilidad al hacer el juramento hipocrático. No, la responsabilidad, por eso la primera característica es peso moral, es para uno. Yo me voy a sentir culpable si no lo cumplo porque yo prometí que lo había cumplido, pero nadie puede utilizar una ley para sancionar a un médico porque juró o hizo una jura o se comprometió por algo. Además, hay alumnos que no juran, no quieren jurar. No quieren jurar porque no están de acuerdo con esos compromisos. Por eso el peso moral es para uno mismo el juramento. Es promisorio porque se va a cumplir a futuro, después que se jura. Y hay que hacerlo ante público. Tiene una forma, la forma que les decía hoy, imprecación, invocación, imprecación, pacto, convenio, código profesional. No todos tienen la misma fórmula. Es general, no pueden ponerse compromisos específicos como tiene el juramento hipocrático. Y vuelvo a insistir, es voluntario. Y estamos también en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, una ex alumna mía de bioética está organizando talleres sobre juramento y alumnos... ¿La puedo interrumpir un minutito, Ana? ¿Puede ser? Sí, Yo ¿cómo pensé, no? le digo, discúlpeme que la interrumpa, pero No, nosotros por favor. ya hemos pasado más de la mitad de la presentación. Yo pensé que ustedes iban a presentar una experiencia propia con este grupo de colegas sobre una elaboración de un nuevo proyecto. Estoy confundido, no sé, o estoy fuera de foco. No, el nuevo proyecto lo hizo Joaquín. En base a lo que venimos charlando, pero acá tengo a una de mis tesistas, que es Marta Lucía Pérez, que hizo su tesis de doctorado también en la UBA sobre los juramentos utilizados en las facultades públicas de medicina. El proyecto, doctor, siempre la intención nuestra fue cambiar el juramento y adaptarlo a las circunstancias actuales y sobre todo a la enseñanza de la bioética. No es fácil cambiar un juramento, así como les puedo decir que en algunas facultades, estudiando estos aspectos, desde el año 80, que empecé con el doctor Mainetti en la parte de humanismo médico, que ahí fue donde tuve el primer contacto con el juramento hipocrático y pensaba, como piensa todo el mundo, que es el único juramento que hay.
tratamos de influir en algunas facultades, pero es triste decirlo, no pudimos influir en todas. Al principio comenté para la graduada de La Plata que en La Plata se cambió el juramento en el 93. A instancias de Marta Lucía Pérez, que es la directora de autoevaluación y que hizo la tesis sobre los juramentos, y al escribir nosotros 2 libros sobre juramentos, le mandamos de regalo al doctor Basualdo, que es el decano, que Discúlpeme que le leyó interrumpa nuevamente, Ana, pero la verdad que sería interesante que ustedes presenten lo que hicieron, ¿no? Estamos haciendo solamente un elemento histórico y la verdad que esta experiencia que ustedes desarrollaron me parece sí muy interesante compartir y nos vamos a quedar sin tiempo, ¿eh? Estamos llegando Bueno, casi a una hora de Ateneo perdón, y todavía no empezamos a exponer el proyecto. No vamos a tener tiempo de yo compartir no ni de sé, discutir. perdón, doctor, lo que charlamos ayer con la doctora Silvia y con Joaquín, al ser una sociedad narrativa, yo pregunté si podía narrar la historia del juramento, me dijeron que sí. No me dijeron qué es lo que hicimos, lo que escribimos y demás sobre el juramento. Hay 2 libros escritos en base a todos los trabajos que publicamos, hechos también con los alumnos de investigación. Lo que puedo decirle es que fuimos muy poco escuchados. Lo de La Plata se cambió hace poco en base a uno de nuestros libros. Anita, Córdoba perdón. en el 2000 lo cambió en base a todo lo que nosotros teníamos de material. Ana, perdón, escuchame un segundo. Está perfecto. Lo que está planteando Carlos es que el tiempo se nos acaba y que esta parte es relevante y que yo iba a contar también lo que hicimos en Mar del Plata y compartir lo que hicieron los alumnos. Entonces, en aras de poder dar lugar a ambas situaciones, es que tenemos que avanzar en la presentación. Solo es esto. Bueno, yo ya terminé. No, creía que el objetivo era otro. Sepan disculparme, no entendí bien qué era lo que me habían pedido. Yo creía que ibas a empezar vos, Joaquín, con la experiencia. La presentaste así levemente y bueno, listo. Nada que no se pueda resolver, Anita. Esto es parte de lo que compartimos con los estudiantes. Esta cuestión de la ceremonia de iniciación y de graduación. Y ahí terminaba ya la charla. Y daba lugar a este relato donde nosotros hicimos un taller con estos estudiantes, donde empezamos preguntándoles qué pensarían ellos para decirse a sí mismos cuando habían empezado su formación y qué se dirían dentro de 5 años. Y con este inicio o disparador empezamos a preguntarnos qué sabíamos sobre el juramento. Yo estuve buscando a la Anita mucho tiempo porque había perdido contacto con ella, la busqué por LinkedIn, la busqué por su correo institucional y finalmente pudimos contactarnos y ella vino un montón de veces a Mar del Plata y hizo este relato también entre los estudiantes, hablando un poquito de todas estas condiciones y contándonos algo de lo que no sabíamos nada. Un poco esta serie de relatos y bibliografías que los estudiantes fueron recorriendo y entendiendo que estábamos en condiciones de que ellos pudieran redactar su propio compromiso. Este es uno de los libros de Anita, también una bibliografía interesante que resume un montón de todo esto. Y los estudiantes, después de esta ceremonia, trabajaron en esta presentación para compartir un poco lo que ellos habían trabajado. Y contaban esto: ¿por qué la declaración ética y no juramento hipocrático? ¿Qué es un juramento? ¿A qué nos obliga? ¿Y qué aprendimos? Y después compartieron su declaración. Y se las voy a tratar de compartir ahora brevemente. Ellos escribieron esto: en presencia de los miembros de la Escuela Superior de Medicina y autoridades de la Universidad Nacional, familiares, amigas, comunidad, asientes
pares, maestros y ante mí, bajo nuestra palabra de honor, nos comprometemos, y empezaban a hablar un poco de estos compromisos con la educación pública, la sociedad nos soporta, toda la gente que nos acompañó, el personal no docente, los docentes, los familiares, y también se comprometían a actualizar y perfeccionar la formación profesional. También dijeron trabajar al servicio de las personas, brindando atención integral, equitativa y sin ningún tipo de discriminación por edad, enfermedad o incapacidad, o credo, étnico, nacionalidad, afiliación política, identidad de género, orientación sexual, clase social o de cualquier otra índole. Adhirieron también a los principios generales de la bioética en cuanto a la privacidad, confidencialidad y autonomía, y hicieron una mención de la proporcionalidad diagnóstica y terapéutica desde el inicio hasta el fin de la vida, en estos términos. También pusieron énfasis en la prevención, la promoción y la educación para la salud, en el marco de una justicia distributiva, haciendo un uso racional de los recursos disponibles. Se comprometieron también a reflexionar y abordar las problemáticas del ejercicio profesional para garantizar y ampliar derechos con una perspectiva de género, afrontando asimetrías de poder y de acceso que nos vulneran. Y también trabajar de manera horizontal y colectiva, con pluralidad de disciplinas, oficios y sectores de la comunidad, reconociendo las limitaciones propias y las del campo de trabajo propio. Y además, procurar llevar una vida buena, atendiendo al cuidado de su propia persona en armonía con la comunidad y el entorno, que permite prestar atención plena, amable, libre de reactividad y juicios, actuando con empatía y compasión. Es un juramento breve, no es más de una carilla, y va trayendo, cuando yo planteé en la escuela de medicina que ellos hicieran su propio juramento, se generó un cierto nivel de incertidumbre o de duda, ¿no? ¿Se puede dejar en manos de estos estudiantes que ellos mismos escriban su juramento? ¿Estará esto en orden, en armonía con lo que es el perfil del egresado, con lo que hicimos en nuestro trabajo? Y de alguna manera este producto nos pone como una evaluación de nuestro trayecto curricular. Lo que aquí aparece es lo que nosotros logramos hacer con ellos, con esta primera cohorte de egresados a lo largo de los 6 años de formación. Y quiero ir diciendo esta palabra que recuperaron de Asientes, el énfasis en la educación pública, el respeto por todos los que participaron de su formación y los acompañaron, el compromiso de perfeccionarse, la formación, este compromiso de no discriminación, los principios habituales de bioética, el énfasis es en la proporcionalidad diagnóstica y no en el encarnizamiento, el énfasis en la promoción, la justicia distributiva, garantizar y ampliar derechos, la perspectiva de género, que es contemporáneamente valiosa y que ellos quisieron resaltar y quizás en un futuro no sea ya necesaria, pero que ahora sí lo es, y también comprometerse a estar en contra de las asimetrías de poder, trabajar interdisciplinariamente, reconociendo nuestras limitaciones y llevar una vida buena. Y ellos escribieron un texto más, ¿no? Para contarnos un poco por qué la elección de sus palabras. Y siempre la palabra paciente era difícil, ¿no? Y en algún momento recuperaron, hay un médico, bueno, circunstancialmente, creo que es un médico de Córdoba, que es un médico de cirugía estética, donde el papel del Asiente es muy relevante, para salir de esta condición. Y es muy lindo lo que inventaron, porque esta forma de consonancia parecida entre paciente y asiente cambia radicalmente la situación de alguien, ¿no?,
con una simetría de poder anclada en el modelo de autoritarismo y participación subordinada y pasiva, a la de aquel que hace y nos pone a nosotros en un rol de facilitadores, de acompañantes, ¿no? Dice, el concepto enraiza en el principio de autonomía, la toma de decisiones compartidas y el consentimiento informado, pero no la encontramos aún con fuerza como sustituto de la desafortunada definición de paciente en su polisémico sentido de sufriente, de tener paciencia, y que en su peor versión dice es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias, adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse. Esto escribieron ellos. También hablaron del término de la compasión, tratando de hacer una diferencia entre la empatía y la compasión, entendiendo esta como el deseo de aliviar el sufrimiento, además de consentirlo. También hablaron esto del buen vivir y trajeron el concepto de Sumac Kawasai, un neologismo quechua que data del siglo pasado, fines del siglo pasado, como una propuesta política y cultural que hace referencia a esta realización ideal y hermosa del planeta, la palabra Sumac, y la palabra Kausai, que significa vida, una vida digna en plenitud y equilibrio, y una serie de nociones de este tipo. Y recogieron también información sobre esta propuesta de vivir en relación con la naturaleza y poner un freno a la acumulación sin fin como alternativa del desarrollo tradicional. Bueno, ahí estaban ellos, trabajando, compartiendo, discutiendo intensamente hasta el momento de la jura, que fue un momento muy emotivo y que fue enormemente significativo. Es probable que estos estudiantes pongan en un marquito sus diplomas en el consultorio y recuerden por qué juraron. Es probable que futuras generaciones modifiquen este compromiso profesional. Pero nada, queríamos compartir sobre todo esta experiencia en términos de lo narrativo también, de leer, estudiar, aprender y plasmarlo en una lección cuidada de palabras, ¿no? Como con una elaboración valiosa de lo que querían elegir. Y bueno, ellos mismos escribieron esta última diapositiva, invitando a replicar la experiencia y, y buscando que este proceso siga adelante, cosa que en este momento, de alguna manera, como decía Anita, todavía estamos luchando para que suceda porque se está costando un poquito replicar este curso en este momento. Bueno, no mucho más y creo que nada, me aceleré un poquito para dar lugar a que tuviéramos un intercambio y pudiéramos dar lugar a una conversación alrededor de esto. Los documentos puedo compartirlos desde ya para una lectura más tranquila, pero era no extendernos más y dar lugar al momento de intercambio. Gracias, perdón. Gracias, Joaquín, gracias, Ana María. Abrimos a las preguntas y a los comentarios de los Yo me gustaría participantes. hacerte una pregunta, Joaquín. La idea tuya sería no que este fuera el juramento de las futuras generaciones, sino recrear en cada camada una reflexión para elaborar un nuevo juramento. Esta es un poco la propuesta pedagógica, conceptual, digamos, así sería. A mí me parece que reemplazar un juramento de Ginebra, qué sé yo, por este que tuvo tanto significado para los estudiantes y ahora imponérselos a otra cohorte, también me parece que pedagógicamente representa también el producto de nuestro trabajo docente. Un colega muy preocupado por seguridad del paciente señaló, che, de seguridad del paciente ni una palabra. Uno mira nuestro currículo, mira algunos escenarios que atraviesan asignaturas y dice, claro, no tenemos suficiente énfasis para que de repente digan, en este momento contemporáneo, sería bueno que dijéramos, me comprometo también a darle valor a esto. De modo que es un
son valores morales, contemporáneos, contingentes, que van a ir variando. De modo que, lógicamente, sería bueno que cada cohorte tuviera oportunidad de atravesar esta experiencia, ¿no? Lo que sugeriría de cualquier manera, independientemente que el juramento se cambie varias veces, que ustedes le pongan una identidad a este juramento. Es decir, que diga, este es el juramento de alguna cosa, que le den algún nombre, porque uno podría, supongamos que la próxima camada no te toca una nueva elaboración, alguna camada de algún lugar, del Hospital del Cruce, donde fuera, diría, me gustaría jurar por el juramento de Mar del Plata, el juramento de, no sé, de Joaquín, o el juramento de la camada, o el nombre que ustedes le pongan, ¿viste? Es Pero el digo, juramento de quizás la corte de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del es muy Plata, largo, del es año... muy largo, es muy largo. Bueno, está bien, está bien. Tenés que encontrarle alguna sigla que diga que este es el juramento, yo que sé, todo eso es que peca alguna cosa, entonces vos ya lo tenés como, disculpa. Bueno. No, por favor, gracias. Una buena sugerencia. Jorge levantó la mano y también hay un mensaje de Ignacio en el chat que me parece que vale la pena, si querés, Ignacio, verbalizarlo. No sé si Joaquín y Ana pudieron verlo. Permiso, sí. Buenas Sí, noches. Me Buenas noches. pareció de punta a punta excelentísimo todo. Y nada, lo que pongo en el mensaje es que me parece que para una carrera tan interesante de todo punto de vista, con tanto camino para recorrer, para andar y desandar como es la de la profesión de médico, que en el contexto del colofón, en el último tramo del camino, también se construya el propio médico, el propio grupo, el grupo de pertenencia, en el caso ideal de esa convivencia con los compañeros, con la camada, que también se construya de manera muy consciente el resumen del por qué llegué hasta acá en algún punto y qué es lo que intento, qué es lo que finalmente prometo en adelante. Creo que es un cambio necesario. Me parece muy importante. muy importante. Gracias. Sí, mil Jorge. gracias. Primero quería agradecerles a Joaquín y a Anita por actualizarme esto, ¿no? Como que de pronto vino al frente una cosa que ya estaba hace tanto tiempo allí, había pasado. Y quería expresarles una reflexión de mi parte, pero de ninguna forma es... lo que ustedes dijeron es así, es redondo, así. Pero a mí me parece que las palabras tienen esto que a veces se le llama lo performativo, ¿no? Que la enunciación de una palabra se le puede, bajo cierta conjunción de cosas, darle un alma especial que la transforma en una realidad, ¿no? A ese rito de pasaje dicho en una palabra es como realmente sucede, o como el que se casó, o como el niño que nació, o como, ¿no? Alguien tiene que decir. Y en ese gesto yo siempre busco tener presente de que la palabra es performativa en todos los órdenes. Y busco que, por ejemplo, mis pacientes de alguna forma me puedan decir en primera persona algo bueno. Algo bueno para seguir adelante la conversación, ¿no? Y que lo digan en primera persona. Y cuando yo estaba reflexionando en esto, salió Joaquín y mostró cómo los alumnos tomaron en primera persona su compromiso. Y no es solamente la enunciación de un compromiso, es decirlo ellos mismos en primera persona. Y eso lo transforma en enormemente poderoso, memorable, performativo, los transforma en quienes seguramente son hoy día, ¿no? Por más que luego se olviden de lo que dijeron, no importa. Siendo Jorge la palabra, luego nuestra arma fundamental
en el cotidiano, ¿no? Del ejercicio médico. Exactamente, sí. De la vida, ¿no? Del ejercicio médico, de la vida. Ignacio. Sí, bueno, yo la verdad que no soy médico, así que hay muchas cosas de estas que sí las conozco, más por el trabajo en espacios con grupos de reflexión y demás. Y me acordé de un ejercicio que a veces hacemos, que es una especie de simulación de un comité de ética, donde aparecen varias de las cuestiones de los, ¿no? ¿no? De los principios de no dañar, de distribuir los recursos y demás. Y la verdad que uno ve una cuestión bastante interesante. Primero por los residentes, que a veces estos grupos son residentes, no es que recuerdan mucho ni los tienen muy presentes, ¿no? Y es muy rico porque ahí se pone, como yo digo, la ética en acción, ¿no? Como que lo ven ahí. Bueno, che, ¿qué pasa con esta cuestión del principio mm, de no daño, de distribución de recursos? Que es un temazo, digamos. Yo lo que fui descubriendo es que se arman debates y se arman cuestiones entre ellos muy interesantes, ¿no? Pero, digamos, tengo la idea de que cuando ellos hablaban bueno, del juramento, de los principios hipocráticos, los veían un poco ahí como en una especie de marco abstracto, ¿no? Más allá que hay cosas que son muy claras. Así que, bueno, recordé esto mientras ustedes conversaban y contaban esto. Me resulta interesante, pero es como pensando cómo se baja esto a terreno, ¿no? Como, bueno, quería compartir esto, que es un espacio de experiencia muy interesante, ¿no? Gracias, Ignacio. Tenemos a Eli en lista de espera y hay un mensaje en el chat de ¿Quieres leer Sandra, ¿no? y después yo comento? A ver. O Sandra quiere leer, no sé. Sandra, ¿querés hacer público Sí, tu comentario, por favor? sí. En cuanto, no sé, un aporte o una forma de expresarles de alguna manera el pensamiento en cuanto a que, bueno, por ahí los paradigmas educativos, las nuevas generaciones, hacen que, bueno, también nos replanteemos todo este tema, ¿no? Pero yo creo que nosotros debemos ser, me pongo en el papel de docente, un poco acompañantes, apoyadores, acompañando a todo esto, debido a que por ahí nosotros debemos, y creo que es también nuestra responsabilidad, forjar responsables profesionales, ¿no? En un marco que sea el correcto, ¿cierto? Para luego ejercer su profesión. Por eso es donde yo coloco de alguna manera que deberíamos tener un poco también ese marco que tiene que ver un poco con la institución a la cual a lo mejor cada alumno o cada profesional se ha formado, ¿no? O por algo eligió el lugar en donde se formó. Bien, gracias, Andrea. Gracias. Eli. Bueno, en principio quería agradecerles a Ana y a Joaquín. Y a mí me resonaban de la presentación de Ana algunas cositas. Por ejemplo, yo no soy médica tampoco, pero sí tuve que jurar cuando me recibí. Como me recibí 2 veces, tuve que jurar 2 veces. Y me llamaba la atención esto de lo voluntario, porque a mí me obligaron a jurar. Es más, en la segunda vez yo no quería ir a la jura y me dijeron, si no venís a la jura no te damos el título. No, y entonces pensaba en esto, nunca se me ocurrió que en realidad es un acto voluntario, porque ni siquiera tuve la oportunidad de decir no quiero, ¿no? Entonces me parecía interesante esto de recuperar. Por otro lado, pensaba que interesante esto de que en el inicio los juramentos eran de iniciación cuando empezaba el ciclo de formación y no al final, ¿no? Y me acordaba de un ejercicio que una vez tuve oportunidad de hacer con un grupo de estudiantes de medicina
que los tuve en primer año y en quinto, y hicimos una serie de relatos en primero que yo guardé y en quinto se los devolví, y ellos los leyeron con mucho asombro y los reescribieron. Entonces pensaba qué interesante sería hacer este ejercicio también en relación con los compromisos, ¿no? Y en relación con la vocación al inicio de la carrera y ver al final qué es lo que había pensado en el inicio y qué es lo que pienso al final y qué reestructuraría. Y por otro lado, me parece que más allá del producto final, ¿no? Que tiene que tener un producto final y una declaración, me parece que lo más interesante de la experiencia que nos compartió Joaquín debe haber sido el proceso y toda la negociación hasta llegar a un texto acordado, que me parece que más allá del aspecto moral, del aspecto de compromiso y del aspecto de la formulación de la declaración, también es una suerte de entrenamiento en la negociación, en el acuerdo, en el trabajar con las diferencias, en trabajar con lo que nos es común a partir del lenguaje, y que eso me parece que es valiosísimo. Sí, sí, Eli, qué lindo eso que contaste de las dos experiencias, al principio y al final, y me quedé pensando en algo que conversamos ayer con Joaquín, de que esto también servía para ver el perfil real del egresado, ¿no? A quiénes habían formado en esta experiencia, de ver con qué valores y qué estaban dispuestos a sostener ellos mismos en su propia palabra, ¿no? Así que muy, 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 muy lindo. Silvia, por favor, te escuchamos. Tenés ¿Te el podés? micrófono apagado. Bueno, les decía que estoy admirada del altísimo nivel de esta charla y dos cosas que quiero compartir, que son como reflexiones que me surgen. Una, que me parece este proceso que nos han contado le da mucha vida, hace que ese juramento sea un juramento vivo, porque yo con toda sorpresa vi que ustedes no recuerdan el juramento. Y yo no soy médica y siento cuando juran los alumnos o cuando mi hija juró en la facultad de la UBA, a mí se me ponía la piel de gallina. Para mí era algo como tremendamente serio el juramento hipocrático. Veo que no lo era, o el de Ginebra, que juraron. Bueno, entonces esto me parece que es una muestra de que el juramento está vivo, porque se hace un proceso y muy personal. Eso es una cosa que me parece muy, muy valiosa y original. Pero también pienso, por otro lado, cómo mantener vivo el hilo de la tradición, porque yo creo que, y a la luz de la exposición histórica que tuvimos tan completa, todos los médicos, desde Hipócrates y desde antes de Hipócrates y hasta el día de hoy, pasando por Ginebra y todas sus modificaciones y etcétera, hay valores que todos aquellos que se dedican a la medicina tienen digamos, que jurar o que ofrecer, ¿no? La ciencia, la humanidad, yo creo que es milenaria, ¿no? La vocación médica está inherentemente unida a esos valores. Entonces pensaba, cómo hacer para mantener vivo el hilo de esa tradición al mismo tiempo que generamos un juramento actualizado, personal y original, pero que no, digamos, que no se caiga en una discontinuidad. Cada promoción jura lo que jura y no cortar el hilo de la tradición. Eso es no algo que propongo, es algo que me da vueltas en la cabeza a partir de lo que escuché hoy. Eso. Gracias, sí, está muy bien, muy interesante. Vamos a escuchar la última participación de Marta para poder tener el tiempo de hacer un cierre. Joaquín dice, por eso llamamos al trabajo. Me fue. Hacerlo por el mero protocolo, abandonarlo o hacer que valga la pena. También Isabel había pedido la palabra, así que nos quedan 5 minutos. Las invito a que sean lo más breves posibles, por favor. Marta. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo lo que quería aportar es dos experiencias de cambio, ya que la inquietud que acabo de escuchar de algunos de los
participantes de este Ateneo es esa. Mi experiencia es en Olavarría, en la Universidad Nacional del Centro, la facultad en ese entonces, Escuela de Medicina, a través del Departamento de Humanismo Médico y Bioética, y en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Medicina, a través de 2 cátedras, Filosofía Médica y Bioética. Bueno, por un lado, y después voy a contar las experiencias, pero responder a la intervención de Silvia de recién, a esta inquietud que tenía de cómo conservar algunas cosas. Yo puedo muy brevemente contar que a través de las cátedras de Filosofía Médica y de Bioética en La Plata, lo que hacemos, ya que desde el año 2018 tenemos un juramento propio redactado por los estudiantes, para conservar algunas tradiciones a través de estas 2 cátedras, lo que hacemos es exponer a los estudiantes a su juramento actual para también motivarlos a que comiencen a pensar, estas 2 son asignaturas de 4º y de 5º año de la carrera, que ya comiencen a pensar con el bagaje que tienen de la formación en un posible cambio sin abandonar las tradiciones de la medicina, como pueden ser exponerlos al juramento hipocrático, a la Declaración de Ginebra en algunas de sus versiones y a otros juramentos, como señaló muy bien la doctora Rancich en su exposición, ¿no? Que hay muchísimos y bueno, se pueden tomar algunos de ellos para que trabajen, incluso para que saquen ideas, para que vean qué es lo que no elegirían o qué es lo que por ahí se les ocurre que podría estar. Y en relación a esta otra inquietud de contar las experiencias, bueno, en La Plata la inquietud surgió del propio decano, el doctor Basualdo viene en conocimiento de este tema desde que trabajamos juntos con la doctora Rancich, hace muchísimos años, y bueno, una vez que llega al decanato, propone este cambio que fue muy innovador en Argentina porque dio el puntapié inicial a estos cambios que se siguen produciendo. Esto fue una inquietud personal de él se reúne con los alumnos que la mayoría que eligen formar parte de este grupo han sido alumnos que han cursado bioética y filosofía, que son 2 asignaturas optativas en La Plata. Entonces, bueno, van con un bagaje de conocimiento que aportan a estos cambios. Eso fue la experiencia por un lado de La Plata. Lo que también respondiendo a una inquietud que hoy escuché, no se cambia todos los años, porque hay cohortes que deciden continuar con el mismo juramento. Hay otras que deciden, por ejemplo, innovar e incorporar el tema de género, que fue un tema muy actual, y bueno, se incorporó hace muy poquito tiempo, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, la experiencia de Olavarría, ahí sí ya dirigí especialmente la experiencia a través del departamento, se daba bioética en forma vertical de 1º a 5º año, y en los alumnos de 4º y 5º lo que dábamos era un trabajo especial a realizar a elección de una serie de temas que proponíamos, un grupo eligió juramentos médicos, se le brindó todo el material y los alumnos investigaron sobre juramentos. Ellos mismos como inquietud propusieron por qué no modificar el juramento. Entonces, como propuesta de final del trabajo para aprobar la asignatura, prepararon todo un trabajo de investigación y la elaboración del juramento que luego propusieron al Consejo Directivo y al señor decano y fue aprobado y bueno, así surgió por primera vez el juramento elaborado también por los estudiantes en Olavarría, que fue el segundo juramento que tuvimos en Argentina, ¿no? Bueno, simplemente quería contar estas experiencias para aquellos que les sirvan. Obviamente ponemos a disposición con Ana toda la bibliografía que necesiten y bueno, la experiencia que pueda brindarles y la ayuda que pueda brindarles en este tema. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Isabel, y terminamos. Comentario, obviamente me pareció muy buena la presentación, me queda totalmente lejana a mi campo de expertise.
pero lo que me venía a la mente, escuchándolos, es que dado que el juramento no tiene una regulación desde lo legal, entonces brinda un marco regulatorio subjetivo a nivel de conciencia, ¿no? O sea, de ser uno mismo en relación al otro. Es obviamente la esencia de la relación médico-paciente. O sea, me parece que el juramento, más allá de las distintas modalidades o intentos de juramento que se hayan venido diseñando y que se siga haciendo, es claramente una apelación subjetiva, ¿no? Una toma de conciencia que marca un límite. Y cuando comenzó la exposición, Ana, ahí que planteó el mito del centauro Quirón, de Asclepio, ese mito, Quirón le da a Asclepio la sangre de la gorgona dentro de las enseñanzas, ¿no? Y le da 2 frasquitos. Un frasquito que tiene la capacidad de curar y el otro tiene la capacidad de resucitar a los muertos. Y aquí Asclepio elige justamente, se tienta y elige la de resucitar a los muertos. Entonces genera ese desorden en el Hades y el castigo de Zeus, que es ese rayo que figura en el recetario, debajo del RP, del requipe, del imperativo del RP, figura justamente esa rayita que simboliza el rayo de Zeus, que es el límite a la omnipotencia médica, ¿no? El hasta acá. Entonces, eso me lleva al comentario también de Ignacio, donde dijo, bueno, pero esto en teoría, ¿cómo se baja? Y yo creo que eso está siempre presente, llegando también al tema de la ley de muerte digna, y doy un salto en el tiempo y en recursos y en criterios de aplicabilidad y en tecnologías, me voy a las 2 puntas, los 2 límites en el tiempo, pero yo creo que la ley, es una opinión totalmente personal, la ley de muerte digna es un hasta acá, ¿no? Es un límite a la distanasia, al encarnizamiento terapéutico, es un límite al uso irracional o al criterio irracional de aplicabilidad de los recursos, donde se da ese dilema ético entre todo lo que está disponible para hacer con el paciente, todo lo que es posible y todo lo que es debido. De ahí que Daniel Callahan planteó los límites de la medicina, y en los límites de la medicina, justamente, que son 4 o 5, no es evitar la muerte, sino que es evitar la muerte prematura, es dar buen cuidado a los moribundos, cosa que me llamó la atención en el segundo juramento, que no se trataba a los moribundos, no sé por qué, y creo que el tiempo no está como para que lo comente, promover una muerte tranquila, y que todos los recursos tecnológicos tienen que estar al servicio de promover una muerte tranquila, pero no al servicio de evitarla. Evitar el sufrimiento y prevenir la enfermedad. Son los fines de la medicina de Daniel Callahan, donde fundamentalmente se basa en la regulación racional y el criterio racional de aplicabilidad de los recursos. Cuando está la pérdida de la racionalidad en eso, ahí se produce voy a usar una palabra no muy académica, pero no tengo otro, desequilibrio o desbarajuste en el criterio ético de aplicación en la racionalidad. Me parece que ahí unimos Quirón con la ley de muerte digna, algo muy actual para nosotros, ¿no? Que es claramente ese límite de conciencia. Y en otra asociación un poco libre que hice, donde una de las premisas, o no sé si es premisa, pero una de las imperativos del juramento, tampoco es imperativo la palabra, es primum non nocere, no dañes, hay, y si vemos los visigodos, y si vemos los romanos, y todo lo que se hacía con el médico que erraba, lo mataban, le cortaban la mano, o sea, había castigos importantes. El error era inapelable, o sea, el error llevaba a la muerte del médico que lo había cometido. En cambio ahora, en 1999, el errar es humano del Instituto Americano de Medicina dice justamente eso, ¿no? Que el errar es humano. Entonces hay una postura más blanda, más tolerante, porque el error es como el olvido, uno no puede evitar olvidar. Si yo me doy cuenta de lo que me olvido, no me estoy olvidando. Si yo me doy cuenta de lo que estoy errando, no estoy errando, ¿no? No lo cometo. Pero ahí hay como un cambio de posición también, donde creo, armonizando la primera parte de mi comentario con esto, yo creo que en esta apelación a la conciencia individual en relación al otro, que es el paciente, no se niega la posibilidad del error, pero sí se objeta y se censura el uso indiscriminado de
de aplicabilidad, ¿no? O sea, de la tecnología, o sea, la pérdida de la conciencia del límite. Y cierro con la frase que creo que es de Osler, que dice: la relación médico-paciente es una confianza que se entrega a una conciencia. La confianza del paciente, que es la esencia de la práctica médica. No hay relación posible sin confianza, pero siempre el límite de conciencia del profesional. Eso quería comentar. Gracias, Isabel. Miren, yo imagino que todos tenemos ganas de seguir conversando y me parece que esto abre también un listado de temas e invitados posibles para nuestro próximo ciclo de Ateneos el año que viene. El tema ha sido muy interesante, muy convocante, y también estamos sobre el límite de la hora. O sea, yo quisiera darle un instante, una palabra, Carlos, Sí. a los invitados luego, ¿no? Para ir cerrando, sí. Sí, yo quisiera, como presidente de la sociedad, agradecer profundamente la contribución de Ana María y de Joaquín. Yo creo que este es un tema, yo no soy docente universitario, siempre he trabajado en posgrado de hace muchos años, y como comenté antes, para mí el juramento del final de la carrera yo lo hice durante el proceso. Creo que no hubo juramento en ese momento que yo me acuerde, por lo menos, y no tiene ningún hecho significativo para mí. Y el último fue la jura de mi hijo menor como filósofo, donde tenía que jurar o por Dios o por la patria, porque es una cosa muy, muy desagradable a mi gusto, y muy falta de significado. Yo creo que la revisión que hizo Ana María dio una visión muy ilustrada y profunda de la historia de los juramentos y de toda su actividad en esta reconstrucción, como lo que comentaba antes el doctor, creo que Pérez, no sé si me confundo el nombre, bien, María Lucía Pérez, que han trabajado en muchos campos y dándole vitalidad a un tema que habitualmente queda soslayado, y como hemos visto por la experiencia de Joaquín, puede ser un elemento pedagógico, didáctico de gran valor. Yo creo que más que nada es esa reflexión sobre el juramento al final de la carrera, el análisis de lo que uno piensa, la fantasía más que el juramento en sí, que uno, digamos, va desarrollando su carrera y vaya a saber lo que pasa, pero es un momento crítico y donde esta intervención pedagógica me pareció una contribución fantástica, así que les agradezco a ambos, también a Marta Lucía esta presentación. Bueno, Joaquín, ¿quieres decir alguna palabra para cerrar? Nada, muy breve, ha sido muy rico el intercambio, la verdad que yo estuve anotando algunas cositas. En cierto modo, justamente el objetivo era retener el valor del rito voluntario, del ritual que nos compromete ante nosotros mismos, y hacer que tuviera un sentido. Fue muy emocionante llegar a esto para que dejara de ser esa ceremonia vacía. Seguramente Anita puede abundar más en esto, pero hay algunas instituciones que hacen lo que se llama la ceremonia de guardapolvo blanco, que es como el ritual de inicio. Y sería muy interesante hacer el ejercicio que se comentó aquí de trabajar en un primer año, en un ciclo inicial, sobre alguna de estas condiciones y retomarlo al cierre para hacer un camino de reflexión sobre esto. Para nosotros fue muy, muy valioso. Fue, primero, que es un tema muy, muy desconocido, en el cual, como viene batallando Anita hace mucho, se dicen muchas barbaridades con mucha impunidad, digamos, ¿no? Y de alguna manera esto empieza a hacer bueno, que cuidemos más las palabras y que respetemos nosotros que somos médicos hegemónicos y qué sé yo, el conocimiento, ¿no? Que somos tan rigurosos con nuestra terminología médica y hablamos livianamente como si supiéramos, sin ni siquiera asomarnos a la duda, a la reflexión. En estas épocas de humanizar el currículo, justamente estas condiciones son cierres para nosotros, fueron muy valiosos y muy lindos de atravesar. Muchas gracias a todos. Dejo Muchas la palabra. gracias a todos, les damos las buenas noches. Ana, ¿querías decir Gracias. algo?
Gracias, Gra- coincido totalmente con Joaquín, agradezco infinitamente. Y lo que dice Joaquín es muy importante también. El juramento tendría que responder al currículo de la facultad, responder a su perfil de médico que quiere formar, a los Ujú. objetivos generales y específicos, y ser un instrumento para trabajarlo durante toda la carrera, y reforzarlo. Y como ya se hace en la Argentina, hay ceremonias de guardapolvo blanco en Villa María. No juran todavía, pero sería importante que elaboraran también los ingresantes su propio juramento. Hay juramentos también para el cadáver, cuando se utiliza el cadáver, en reconocimiento y en gratitud al cadáver. Y también hay juramentos en la parte clínica, cuando se inicia la clínica. O sea, se ha reformulado juramentos para las distintas instancias. Nuestro objetivo con Marta, con otros colaboradores que trabajan en juramento, es fomentar lo que hizo Joaquín, lo que hizo Marta en Olavarría, el decano de La Plata, y que el juramento forme parte de la formación del médico a lo largo de toda la carrera y responda a ese perfil de médico que se pretende Claro. formar en cada una de las carreras de medicina. Y les agradezco infinitamente, un placer para mí poder compartir esto que venimos trabajando hace años. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Nos encontraremos nuevamente el año que viene y a los socios los esperamos de manera virtual o presencial el día martes en nuestro primer encuentro de socios. Muchas gracias a todos. Buenas Gracias, un noches. gusto. Hasta luego. Buenas Muchas gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Gracias.